¿qué tal? Mi nombre es Heriberto y bienvenidos a la parte número 2 de esta serie de videos de creando y consumiendo APIs en Rails. Y en este episodio crearemos nuestro cliente básico para poder consumir nuestro listado de Kindles, el cual desarrollamos en nuestra API en Rails en la parte número 1. Pues bien, comencemos a crear nuestra Single Page Application o aplicación de una sola página, la cual no va a recargar porque trabajaremos principalmente con llamadas Ajax en JavaScript y las tecnologías utilizadas serán HTML, CSS responsivo, para lo cual utilizaremos Bootstrap y haremos nuestra aplicación compatible para cualquier dispositivo móvil y de escritorio. Como framework de JavaScript utilizaremos Backbone, el cual utiliza Underscore, una excelente herramienta, Handlebars para organizar todos nuestros templates, JSONP para leer datos desde otro servidor, y utilizaremos un servidor Apache para poder colocar ahí nuestro proyecto de HTML y que éste se visualice y funcione de manera correcta. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es comenzar a trabajar con Bootstrap. Bootstrap es un framework para desarrollo rápido y fácil de nuestro frontend. Por default, Bootstrap ya es responsivo, con lo cual solo con agregar nuestros JavaScripts y el CSS, así como el layout básico, ya tenemos toda la funcionalidad de una página o aplicación responsiva compatible con desktop y cualquier dispositivo móvil. Lo primero que haremos será descargar los archivos necesarios de Bootstrap para agregarlos a nuestro layout, o en este caso agregarlos a nuestro proyecto. Vamos a dar clic en Download Bootstrap y vamos a buscar dónde se descargaron esos archivos. Vamos a descomprimir esa carpeta y ahora lo que vamos a hacer será crear nuestro proyecto desde cero. En mi caso crearé una carpeta que se llama API Client Course. Crearemos un archivo index.html para poder agregar dichos archivos. También, para poder organizar mejor nuestro código, vamos a crear dos carpetas, una de CSS y otra de JS, que va a ser donde pongamos o coloquemos nuestros JavaScript. En Bootstrap existen diferentes ejemplos y que son estructuras ya definidas, para lo cual nosotros utilizaremos esta. Y lo primero que hacemos será copiar todo ese código fuente para ahorrarnos el tiempo de estarlo escribiendo desde cero. Lo que sí vamos a hacer es limpiar un poco esta. Estamos utilizando el tema Jumbotron y vamos a quitar algunos archivos y vamos a actualizar. Aquí vemos que yo ya coloqué mis archivos de CSS en la carpeta CSS de Bootstrap y mi JavaScript, y voy a actualizar mis rutas. Vamos a agregar nuestro estilo utilizando link href, el nombre, la ubicación de nuestro archivo, y vamos a decirle que es del estilo stylesheet, y vamos a agregar también nuestro script, al cual le diremos que lo sacará también de la carpeta de JS, y colocamos ahí el nombre. Ahora bien, vamos a borrar un poco de información. Vamos a colocar aquí quién es el autor de este proyecto. Vamos a ver algunas dependencias que estén apuntando correctamente, algunos JavaScript. Por ejemplo, aquí se está apuntando a jQuery de forma remota, pero más adelante lo vamos a descargar ese archivo. Quitamos ese archivo JavaScript que no lo ocupamos. Ahora bien, vamos ejecutamos ese archivo index.html y vemos que no se está rendereando bien el estilo. Si damos clic en Bootstrap CSS, vemos que en realidad me equivoqué y puse mal el nombre. Es Bootstrap minificado en este caso. Si vamos de nuevo y recargamos, vemos que ya se está viendo el estilo correctamente. Para lo cual, si hacemos más pequeña nuestra pantalla, veremos que ya es responsivo y automáticamente desaparece nuestro menú, que en este caso estamos usando una autenticación, y vemos que Bootstrap requiere jQuery. Al parecer, como estamos llamando
Bootstrap antes de jQuery necesitamos cambiar el orden, pero vamos a aprovechar también para descargar ese archivo y colocarlo de forma local, ese archivo de jQuery. Buscamos jQuery, copiamos todo el contenido, creamos un nuevo archivo que se va a llamar jQuery min y lo vamos a colocar en la carpeta de JS. Colocamos ese contenido, guardamos y ahora vamos a actualizar nuestro archivo index.html para poder actualizar esa dirección, que ya no vamos a usar esta de aquí abajo, y lo primero que vamos a hacer es agregarla como hicimos con Bootstrap. Aquí vemos que lo estamos colocando después de Bootstrap, con lo cual después de que recarguemos nos va a seguir marcando el error. De esa forma podemos ver que es el orden y primero tenemos que cargar nuestra librería de jQuery, porque Bootstrap la usa internamente. Ahí vemos que se guardó. Vamos de nuevo nuevamente a recargar y si vemos que Bootstrap requiere, entonces nomás vamos ahora a cambiar el orden de cómo requerimos dichos scripts de JavaScript. Entonces cambiamos el orden, guardamos, vamos a recargar y listo. Ahora vemos que ya, ahora sí desapareció ese error y por lo tanto cuando hagamos más pequeña nuestra pantalla ya aparece nuestro menú. En este caso es solo un formulario de autenticación de ejemplo. Esto es. Ahora vamos bien a encender nuestro servidor Apache. En este caso, como les comenté, estoy utilizando SAM. Esto porque cuando empezamos a hacer algunas llamadas Ajax no queremos que nos marque un error de privilegios o de que no se puede tener acceso desde la forma de archivo. SAM si ustedes lo instalan en Mac, se encuentra en Application SAM y donde tenemos que colocar nuestros proyectos es en la carpeta de htdocs. Para este caso, como yo ya creé mi carpeta en otra ubicación, lo único que podemos hacer es, o que necesitamos hacer para no tener que mover nuestra carpeta físicamente, es solo crear un link simbólico y de esta forma ya podemos ver que ahí está apareciendo API Client Course, el cual ya no ocupamos mover ya que está apuntando, y cuando vayamos a ejecutar nuestro servidor de localhost, diagonal el nombre que le hayamos puesto a nuestro proyecto, veremos que se va a mostrar correctamente en nuestro servidor Apache. Ahora vamos a ir en lugar de correrlo directamente como file, vamos a ir ahora sí a localhost. Después de que encendimos nuestro Apache, le damos diagonal y nombre del proyecto, en este caso es API Client Course, y vemos que se ve correctamente. Si lo hacemos pequeño, vemos que es responsivo y se adapta a la resolución de pantalla dependiendo del dispositivo que esté utilizando nuestra página. Aquí se ve un poco intermitente, pero se adapta correctamente. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es, cuando queremos modificar un estilo de Bootstrap, por ejemplo un elemento ya definido, no es bueno abrir el archivo original de Bootstrap min CSS y modificarlo, sino que tenemos que crear, o la mejor forma es, la recomendada es que creemos un nuevo archivo que modifique el estilo original, para lo cual yo creé un nuevo archivo de CSS, el cual se llama Custom Style, y donde podremos modificar los estilos que yo así quiera. Por ejemplo, vamos a inspeccionar el DOM con clic derecho, y por ejemplo vemos que si seleccionamos un elemento y desde la parte derecha le agregamos un color, pues vemos que se renderea y se ve en ese mismo momento. Entonces, para poder modificar, entonces en este caso el elemento es el container, vamos a ponerle un background yellow, sí, y no se nos olvide agregarlo a nuestro
a nuestro index.html, nuestro nuevo archivo de estilos, el cual se llama custom style. Después de esto podremos ir a nuestro navegador nuevamente y recargar, y veremos que ya aparece ese color. En este caso se lo cambié a container, y como la clase container se está mandando llamar en ambos casos, por eso aparece dos veces amarillo. Pero lo que ahora vamos a hacer es cambiar ese color a Jumbotron, que es el background de la parte del medio, y se lo vamos a poner. Anteriormente era gris y ahora vemos que se cambió a amarillo, y de esta forma es como tenemos que modificar los estilos. Si queremos modificar un estilo existente de Bootstrap, no tenemos que modificar el archivo original, sino que sobreescribir dichos estilos. Lo siguiente va a ser Handlebars. Handlebars es una librería de JavaScript la cual tú agregas a tu proyecto para comenzar a utilizar los templates, en los cuales podrás agregar datos y variables e interpolarlos. Esos datos que necesites, y dependiendo de la respuesta que recibas del lado de tu servidor. ¿Y por qué vamos a utilizar un engine de templates JavaScript? Es muy recomendable utilizarlos, ya que es una forma muy recomendable de organizar tus archivos HTML y archivos JavaScript de forma fácil y efectiva. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo funciona de forma muy general, para lo cual vamos a descargar nuestro archivo handlebars.js desde download. La página oficial es handlebars.com. Vamos igual a donde lo descargamos, lo copiamos. En este caso lo voy a copiar desde consola, y mejor aún lo voy a cambiar de lugar. Se descargó en la carpeta downloads handlebars v1.3 y lo vamos a mover. Estamos colocados actualmente en nuestro proyecto y lo ponemos en nuestra carpeta de JavaScript. Ahí lo vemos que ya está, y tenemos que agregarlo nuevamente en nuestro archivo index.html, dicho archivo, el cual es handlebars-medio v1.3.0.js. ok, guardamos, y ahora sí vamos a comenzar a utilizar un pequeño ejemplo. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear el template en nuestro HTML también, de la siguiente manera, que es script. Le tenemos que poner un ID, en este caso prueba, y es del tipo txt -x handlebars template, lo cual es nuestro template. Y vemos que ahí tenemos un contenido de HTML, y utilizaremos una variable que se llama nombre, que ese nombre nos puede llegar desde nuestro servidor, y que más adelante, cuando comencemos a utilizar nuestra API, podremos cambiar nombres o los datos que nos lleguen de nuestro server. Y ahora bien, ¿cómo utilizamos ese template? El código necesario para poder utilizar un template de handlebars es el siguiente. Tenemos que especificar en la primera línea cómo se llama nuestro template, en este caso es prueba, y vamos a decirle que va a ser un .html, con lo cual sobreescribirá todo lo que tenga ese elemento o ese template. Si quisiéramos agregarlo solamente, pues utilizaríamos append. En este caso vamos a decir que después de compilar dicho template y de pasarle unos datos, por ejemplo estoy utilizando data, un hash, y adentro una variable que se llama nombre, y entonces se lo pasamos a template data, y entonces automáticamente lo que hará el handlebars es reemplazar esa variable nombre por el valor que hayamos puesto. Como vemos aquí se colgó hola, ¿cómo estás, José Heriberto?, que fue nuestra variable José Heriberto Pérez. Si cambiáramos esa variable por Juan, por ejemplo, guardamos y ya nomás recargamos, y vemos que ahí aparece nuestra variable. Esto es el ejemplo más básico para poder utilizar templates. Más adelante estaremos utilizando un plugin para administrar mejor nuestros handlebars, ya que si no, de otra forma tendremos que estar poniendo todos nuestros templates en nuestro archivo de index.html, y si son muchos, de repente nuestro archivo se empezará a crecer demasiado, y eso no queremos. Ahora bien, ese código de JavaScript vamos a moverlo a otro lugar también para mejor administración.
y este lo requeriremos con jQuery function para que se ejecute en cuanto el DOM esté listo, para lo cual utilizamos jQuery function, declaramos, y adentro de esa función vamos a ingresar ese código y después ya lo podemos quitar de nuestro index.html, y en nuestro index.html lo único que dejaremos por ahora será ese template. Indentamos de forma correcta. Vamos y guardamos también nuestro archivo principal, y no se nos olvide agregar este nuevo archivo que creamos, que se llama utils. Guardamos y vamos y recargamos y vemos que no pasó nada, porque en realidad lo único que hicimos fue organizar nuestro código. Como vemos, ahí estamos utilizando estamos colgando el contenido de ese template, y con los datos que estamos utilizando, lo estamos utilizando con un append, con lo cual, como tenemos dos contenedores, o creo que tenemos 3 en realidad, entonces estamos utilizando append, con lo cual solo se agrega a lo existente. Pero si utilizamos HTML, entonces reemplazamos este nuevo código HTML al que había inicialmente. Ahí dependerá de qué necesitemos cada uno de nuestros proyectos. Este es el ejemplo más básico de utilizar handlebars, los cuales utilizaremos más adelante de forma más compleja. También existen los helpers en handlebars y nos ayudan también a organizar mejor nuestro código. Podemos hacer un helper y después solo mandar llamar ese nombre del helper sin necesidad de poner todo el código directamente en ese template. Ahora lo que sigue son los media queries. Los media queries son un módulo de CSS3 que permite la representación de contenido para adaptarse a condiciones como la resolución de pantalla, por ejemplo un smartphone o pantallas grandes con alta definición. En este caso es muy importante que utilicemos media queries en caso de que deseemos agregar ciertos estilos dependiendo del tipo de resolución de nuestro visitante. Y aquí vemos alguna descripción. Si buscamos un poco más sobre media queries, podemos ver que hay ciertas medidas muy comunes para computadoras de escritorio con mucha resolución, para las promedio y para las tablets, por ejemplo, o para los celulares, que son con los que tienen menor tamaño de resolución. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un pequeño ejemplo de cómo modificar y cómo utilizar los media queries. Por ejemplo, en este caso lo que vamos a hacer es primero pues crear nuestro archivo. En este caso yo le llamaré queries CSS, el cual colocaré en la carpeta de CSS, y vemos que estas son las medidas más comunes, o unas de las más comunes, y lo que tenemos que indicar es entre qué y qué tamaños se va a ejecutar cierto código, o máximo qué tamaño o mínimo qué tamaño. Entonces agregamos ese nuevo estilo que acabo de agregar. Si recargamos pues no hay ningún cambio, pero entonces lo que vamos a hacer es que cuando la resolución sea de 768, ese color amarillo que hemos visto cambie a verde. Ahorita comenté ese código JavaScript para que apareciera el código original sin utilizar los handlebars. Y entonces digamos que está amarillo, queremos que en el 768 cambie de color, que en este caso lo que más podríamos utilizar sería que cambiara de tamaño, que desapareciera. Y vemos que entonces que ese elemento es el jumbotron, para lo cual vamos a buscar en cuál de las medidas es donde se aplicará este nuevo estilo. Y vemos que es en entre 768 y 9. Entonces colocamos nuestro elemento, que es una clase entonces colocamos punto, nombre del elemento, y colocaremos un background green. Ahora bien, si recargamos y hacemos más pequeña nuestra resolución de la pantalla, vemos que automáticamente en cuanto llega a esa medida cambia a verde,
pero si se regresa, se mantiene en amarillo. De hecho, si inspeccionamos con clic derecho inspeccionar, podremos ver en nuestros estilos que indican que entre qué tamaños se está poniendo el background verde, y ahí vemos que ese es el resultado de nuestras media queries. Pues ese es un ejemplo básico. Más adelante utilizaremos media queries para otras cosas. Ahora toca el turno de Backbone. Backbone es básicamente una librería de JavaScript que nos permite estructurar nuestro código JavaScript de forma modelo vista controlador, donde un modelo es una parte de tu código el cual obtiene los datos. La vista es el HTML y la representación de ese modelo. Backbone utiliza internamente underscore. Vemos que tenemos diferentes propiedades para las vistas, routers. Igual podemos visitar la página oficial de Backbone.js si queremos ver un poco más. Lo siguiente será agregar Backbone a nuestro proyecto, con lo cual descargamos en este caso la versión de producción. Creamos el archivo backbone-min.js o como queremos nombrarle. Primero vamos a crear una carpeta que se llame librerías para este caso. Igual podemos colocarlo en JavaScript o como deseemos. Y entonces en la carpeta lib vamos a crear el archivo backbone-min. Vamos a nuestro navegador, hacemos un Command A o Control A, copiamos todo, lo pegamos, guardamos, y lo siguiente será modificar nuestro archivo index.html para agregar también Backbone. Internamente, como Backbone utiliza underscore, entonces necesitamos también ir a la página oficial de underscore y hacemos lo mismo. Creamos ese nuevo archivo de underscore minificado o la versión que deseemos. La guardamos en las librerías también. Después de eso, entonces vamos a actualizar nuestro HTML para agregar esas dos nuevas librerías que vamos a utilizar, que es Backbone y underscore. Como aquí vemos, yo coloqué primero Backbone, pero como Backbone, igual como nos pasó con Bootstrap, utiliza underscore, entonces tenemos que poner primero underscore antes de cargar Backbone, porque si no, si vamos por ejemplo a nuestra página, entonces localhost diagonal nombre de nuestro proyecto, veremos, si nos damos a clic derecho inspeccionar y luego a consola, veremos que primero dice que no los encontró. Eso es porque sí, no se encuentra en la carpeta JS, sino en la carpeta lib. Cargamos y ahora tenemos un error de que no se identifica each. Each es un helper o una forma de interactuar en los modelos, en las colecciones, el cual utiliza underscore. Y entonces ahora sí, si cambiamos el orden y primero requerimos underscore antes que Backbone, vemos que desaparece ese error, con lo cual ya estamos habilitados para poder utilizar Backbone en nuestro proyecto. Bueno, pues esto es todo por la parte 2 y queden pendientes porque en la siguiente parte comenzaremos a utilizar nuestros handlebars, nuestro Backbone, para poder consumir la API y poder hacer un scroll bar infinito como forma de paginación. Quedamos pendientes, nos vemos en nuestro siguiente episodio.